¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal, Mauricio? Bien. Qué bueno. Empezamos entonces con un cafecito. Sirvamos el café. Bueno Raúl, bienvenido a este nuevo episodio y bienvenido también a nuestros oyentes. Y bueno, en el capítulo anterior hablábamos acerca de los niños ferales y qué más que este capítulo que nos logra enganchar en el tema que hoy nos convoca y es la crianza humanizada. Sin embargo, Raúl, antes de que entremos en materia, quisiera hacer una presentación, quisiera presentarte. Y bueno, les voy a hablar de Raúl Fernando Cortés, la persona que hace parte de este podcast. Es profesional en desarrollo familiar con una especialización en intervenciones psicosociales, egresado de la Universidad Católica Luis Amigo. Ahorita sí, Raúl, bienvenido. Entramos en materia entonces. Bien, Mauricio, gracias por la presentación. Bueno, el tema de hoy es interesante. Café en mano, empezamos. Crianza humanizada. Quisiera, a modo de introducción, hablar de lo que es el proceso de crianza, ¿sí? ¿Qué es la crianza? Y quisiera dar una definición sencilla y es el proceso mediante el cual los padres esculpen el cuerpo y el espíritu de los niños. Esos primeros años son decisivos para la estructuración de la personalidad, al igual que para el aprendizaje y la configuración de esas emociones y todo esto va de acuerdo a el contexto donde se mueve el niño. Raúl, te interrumpo un momento porque hablábamos en el podcast pasado de qué tan importante eran esos primeros años. En los niños hablamos de los primeros 5 años. De pronto en este caso se alarga un poquito más el tiempo, pero siguen siendo muy importantes esos primeros años de lo que llamamos la primera infancia. Claro, total. Al empezar este proceso de crianza es muy importante tener esos 5 primeros años porque es como lo dijimos en el capítulo anterior, el cerebro del niño se desarrolla un 80% de 0 a más o menos 3 años dentro de ese proceso de lo que llamamos, o más bien de esa etapa de desarrollo que llamamos primera infancia. Entonces, dentro de la crianza hay 2 vertientes y es la crianza tradicional y la crianza humanizada, que es la que vamos a hablar hoy. Pero quisiera dar una definición corta de lo que es la crianza tradicional. Entonces, la podemos ver como una gestión que es exclusivamente del adulto, ¿sí? Toda recae en el adulto, es responsabilidad del adulto. El adulto es el encargado directamente de moldear al niño. Y ahí quiero hacer como ampliar el tema de moldear y es como, graficándolo, es como vertir o vaciar alguna sustancia en un molde para que tome la forma de ese molde. Entonces, este concepto de crianza tradicional también es unidireccional, como decía, solamente se da del papá, la mamá o el adulto hacia el niño. Es irreflexiva, no hay un espacio para decir por qué estoy tomando esta decisión con respecto a tu crianza. Es irreflexiva y tiene una tendencia a pensar solo en el futuro. Hago esto para que en el futuro el niño sea de esta manera. Esa es la crianza tradicional. Ya cuando hablamos de la crianza humanizada, pues podemos ver que dentro de este modelo de crianza se considera al niño, a la niña o al adolescente como gestores de su propio desarrollo, con los adultos como modelos a seguir. Entonces, aquí hay una participación de sí, ambos. Sí, claro, entonces. Total, mira, es bidireccional. Exacto, lo que dices. Hay participación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es reflexiva. Y disculpa, Raúl, porque de alguna manera, pues sí, nace este niño y se empieza a crear este niño, pero también nacen unos papás. Claro, total. Son no solamente un niño, sino ya un papá, una mamá y un niño. O un hijo, perdón, o una hija. Entonces, sí, es bidireccional, como dices, es reflexiva. Se hace énfasis y se mira el por qué la norma, el por qué la orden, el por qué te estoy dando este lineamiento y tiene ese componente de que se reflexiona en torno
a la decisión que se está tomando en la crianza del niño y tiene en cuenta a los sujetos de crianza tanto para el presente como para el futuro. Eso es lo que podemos ver en el concepto de lo que es la crianza humanizada. Muy, muy interesante poder hacer esa diferenciación entre ambos conceptos. Definitivamente, pues nuestros padres hicieron lo que pudieron en su momento. Claro que sí. Y afortunadamente, pues va evolucionando. Y nos da pie a esto para darnos cuenta de cómo cada quien va atesorando unos recuerdos y es en esos recuerdos donde hombres y mujeres, Raúl, deben indagar, porque allí es donde están los conceptos o las bases de lo que somos hoy en día. Claro. Claro, y a partir de ahí, mira, como tú invitas a mirar acerca de toda esa experiencia que tuvo en la infancia y si nos vemos ahora, hoy en día, lo que es la mujer o el hombre adulto, pues puede encontrar en esas experiencias de pronto conductas agresivas o violentas que se tiene, indiferencia, desamor, miedos, fortaleza, ternura, ¿sí? Porque es que esa etapa de la infancia es muy importante, ya que lo tocas y es bueno que ampliemos un poco esto, y es que cuando uno atesora todos esos recuerdos, pues Mauricio y oyente, se acuerda uno de las palizas, los premios, las competencias afectivas que teníamos de pronto con nuestros hermanos, las ilusiones voladas como cometas que dejamos volar esa imaginación, los fantasmas y los espantos, esos terrores que de pronto llegamos a tener, esas invenciones y visiones que teníamos también cuando éramos niños, esos mundos fantásticos que creamos en nuestra mente. Utilizábamos mucho la imaginación. Claro, pero también ese sudor de las pesadillas donde de pronto nos asustaba que saliera el monstruo debajo de la cama o del closet o armario, y la protección era una cobija. Nos sentíamos protegidos con esa cobija de esos miedos. Y también, no sé si te acuerdas del miedo del primer día de clases. Total, era un terror tremendo. Pero también está el encanto de las sorpresas, cuando tu papá o tu mamá se aparecía con un juguete, un libro, algo que te alegraba, pues también están esos recuerdos en esa infancia. Esos premios bonitos, era algo maravilloso. Claro que sí. Y vamos perdiendo después, Raúl, la capacidad de asombro, ¿no? Como adultos, lastimosamente como adultos, Mauricio, lo dices, como adultos vamos perdiendo, ¿debido a qué? A esas vivencias disarmónicas que tenemos en ese crecer, en ese madurar, nos vamos volviendo como rígidos, ¿no te parece? Total. Nos vamos oxidando. Nos vamos oxidando, los afanes y responsabilidades, claro, tantas cosas. Claro que sí. Entonces se va acabando como esa magia que teníamos de niños, y de alguna manera, tal vez diciéndolo poéticamente, las almas se vuelven como deslucidas, van perdiendo ese brillo. Con los años, los seres humanos, lo decías ahora, nos vamos oxidando. ¿Y sabes qué es lo único que nos puede salvar de ese rigor de la sequía y de esa decadencia? Pues es volver a ser como niños. Volver a ser nuevamente niños. Claro, vivir esos momentos de infancia inspirados en esas reminiscencias o recuerdos infantiles. Lo que pasa, Raúl, es que los niños son sin duda auténticos y no hay penas, y cuando me refiero a penas no es de desamores, sino que no hay vergüenza en ellos. Se ríen cuando es necesario reírse sin ningún problema. A los adultos, como lo decíamos ahorita, que nos vamos oxidando, nos da pena reírnos, nos da pena protestar en ocasiones, y los niños no tienen eso, tienen esa autenticidad, y me parece que es importante que volvamos a eso, a ser niños. Es que es importante rescatar, y de hecho hay terapias donde suelo trabajar con el niño interior, el niño o la niña interior, porque es rescatar nuevamente esos recuerdos, esas reminiscencias de infancia, y también poder sanar esas experiencias traumáticas que se tuvieron en la niñez, para que lo que somos hoy en día lo podamos mejorar, resignificar y seguir adelante creciendo como personas. Como adultos nos preocupa mucho el qué dirán, eso hace parte ya típica de nuestra existencia. Y el niño, lo decías ahora hace poco, el niño no tiene ese tipo de sesgos. El niño
Es auténtico. Sí, es auténtico, y cuando está jugando, y cuando está en su mundo de fantasía y de creación lo hace, y si el niño, por ejemplo, está pintando, el niño está pintando. Entonces, el niño, déjame decirte, Mauricio, el niño practica de una manera muy correcta lo que es el mindfulness, que es el aquí y el ahora. Es que si tú estás comiendo, estás comiendo. Si tú estás leyendo, estás leyendo. Si tú estás escuchando música, estás escuchando música. Eso se llama atención plena. Y los niños, cuando les gusta practicar un juego o dibujar o jugar con plastilina, él está concentrado 100% en esa actividad. Sabes que me recuerda mucho lo que dices, porque la capacidad reflexiva de los niños es increíble, Raúl. Recuerdo hace algunos años hablábamos acerca ¿te acuerdas unos tomos que salían en El Colombiano? Para nuestros oyentes que nos escuchan de pronto fuera de Colombia, El Colombiano es un periódico de la región de Antioquia y salía un formato pequeño que se llamaba El Colombianito. Allí hubo una variedad de historias, no sé si recuerdas, donde entrevistaban a niños y habían unas reflexiones bastante interesantes acerca de estos niños. ¿Recuerdas que había uno que le preguntaban qué era un príncipe y decían él decía claro, que era el vago de la realeza? Exacto, sí. Y también reflexiones acerca de la vida y la muerte, súper interesantes. Porque son auténticos y el niño habla desde lo que siente y desde lo que le parece en el momento. No tiene sesgos, como lo decíamos, y va diciendo las cosas como le nacen, como las siente y como surgen. Entonces, es por eso lo importante de nosotros como adultos, los padres, las madres, poner en práctica todo lo que es este proceso de crianza humanizada. Así es, Raúl. La crianza del ser humano constituye la primera historia de amor para él, ¿no? Sin duda. Hay que hacer una apreciación también en lo que acabas de decir, y es lo siguiente. Lo primero es que el primer lugar de socialización del ser humano es la familia. Entonces, como decías, la primera historia de amor se constituye por medio de la crianza. ¿Por qué? Porque es que es en ella, por medio de ella, que se edifica en buena parte la identidad del niño. O sea, se construye lo que es el ser social y se establece algo que me parece muy importante, y es la corporalidad de este niño y de esta niña. ¿Sí? En este caso hablamos de la aceptación corporal del niño o la niña, ¿no? Claro, el niño crece en relación con un padre y con una madre. Fundamentalmente debe ser basada esa crianza y ese crecimiento en el respeto, la confianza, la aceptación corporal con esa figura matrística. Es la figura que le suministra al niño nutrición física, psicológica y moral y social. Raúl, acabas de nombrar un término que me llamó mucho la atención y es matrística. La verdad es que no tengo yo mucha relación con ese término y me gustaría que ampliaras acerca de esto para nuestros oyentes y para mí también, porque lo desconozco. Por supuesto. Mira, la matrística es, digámoslo, una forma, un sistema de vida en comunidad que fue puesto antes que la democracia. O sea, existió antes de que Exacto, conociéramos la democracia, sí, como la conocemos. Exacto, la matrística fue una sociedad organizada, ¿sí? Según el principio materno, por eso viene la palabra matrística. Entonces, el principio de la identificación absoluta con el bienestar del otro ser, o sea, ver al otro como un legítimo otro, que es la característica del ser materno. Pero entonces en este caso no hablamos de un régimen matriarcal. No, es un tipo de amor que produce el sistema empático humano, ¿sí?, para garantizar la supervivencia de las criaturas humanas en ese frágil estado al nacer. Por eso, el cuerpo de la mujer recién parida, digámoslo así, es una fuente de energía empática, ¿sí? Genera empatía. Los grupos humanos se organizaban entonces en torno a este aliento materno. No estamos hablando ni de patriarcado ni de matriarcado, estamos hablando es de esa capacidad que tiene la figura femenina y más precisamente materna de dar vida, de convocar. Y mira, voy a leer un concepto para ilustrar mejor este aspecto de la matrística de Humberto Maturana, que de hecho biólogo chileno sabio, falleció este año. Este hombre hablaba
y él fue el que le empezó a dar forma al concepto de matrística. Humberto Maturana decía lo siguiente: hombres y mujeres pueden participar de un modo de vida centrado en una cooperación no jerárquica, precisamente porque la figura femenina representa conciencia y no jerarquía del mundo natural. Estamos mirando un concepto de relacionarse con el otro, con el mismo entorno, con la naturaleza, a nivel social, de una forma cooperativa, sin ningún tipo de jerarquías, pero sí haciendo alusión a esa fuerza creadora, a esa fuerza nutridora. Entonces aquí no hablamos de jerarquía, sino de cooperativismo. De cooperativismo. Entonces, básicamente, ese es el término de matrística, eso es lo que significa. En ese hecho, y como venimos hablando de lo que es la crianza humanizada, resulta necesario que los padres y los maestros, los adultos responsables de la crianza de tanto de niños como niñas, conozcan la importancia de lo que es educar y criar a los hijos en el respeto, en la democracia, en el amor, ¿sí? Dejando atrás ese modelo de crianza patriarcal que se fundamenta en la posesión, en la dominación del niño, en su control, mediante algo que yo llamo virus del miedo, que el miedo realmente paraliza y no deja que haya un buen desarrollo en cualquier proceso. Entonces, ese virus del miedo, de la confusión, del desamor, que en estos últimos años, digámoslo, o en esta sociedad moderna ha dejado una siembra de adultos protagonistas actuales de muchas violencias que podríamos llamar con sangre o violencias sutiles, y también de desesperanza y corrupción. Es lo que pasa cuando se carece de estos principios para educar, para corregir y para guiar a un niño, a una niña. Teniendo en cuenta esto, Raúl, entonces hablar de crianza humanizada sin tener en cuenta la parte lúdica del juego sería un absurdo, ¿no? Es un aspecto muy importante para integrar en el proceso de crianza humanizada. El juego es importante. Fundamental. Es fundamental porque si tú miras, cuando hablamos en el desarrollo de la humanidad, hablamos del hombre como un homo sapiens, ¿no es cierto? Hombre pensante, pero también hablamos de un homo ludens, que es un hombre que se recrea, que juega, y este concepto de juego en la crianza es fundamental para que el niño pueda tener un buen desarrollo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel moral. El juego permite que el niño pueda tener ese desarrollo integral. Y hay que tener algo en cuenta, y es que los niños aprenden jugando. Es una forma, es una metodología. Qué chévere que este concepto de matrística, y cuando hablamos de juego, no fuera solamente limitado a el papel de los padres, sino que esto también sea exportado a las aulas de clase, a nuestros docentes. Es que, claro, es importante porque es que mediante el juego se expresa el pensamiento mágico de los niños, también ese pensamiento analógico. Se construyen mundos, se edifican realidades, es capaz de manejar las crisis esperadas en su crecimiento y desarrollo, y también las crisis inesperadas. Es que mira, cuando hablamos de crisis esperadas e inesperadas, dentro del desarrollo de la familia se habla de que hay unas crisis precisamente de desarrollo. Cuando el niño va creciendo, pues que pasa de su primera infancia, segunda infancia o adolescencia, hay unas crisis. Cuando la pareja tiene a este niño o a esta niña en esa transición de la etapa escolar, pues genera crisis en el niño y también genera crisis en la pareja, en los padres. Entonces hay unas crisis que son de desarrollo que son esperadas, pero hay unas crisis que son inesperadas, como puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave. Todas estas son crisis inesperadas, pero si se trabaja desde la crianza humanizada, todos estos aspectos, se juega con el niño, se tiene ese espacio lúdico para que él aprenda, para que él socialice, se tiene contacto con el niño, se abraza, se juega con él en el piso, se carga al niño, se tiene esa interacción que no es solamente verbal sino también física, y hay contacto, pues esto va a ayudar a que el niño pueda desarrollarse de una manera integral, pueda tener esa fortaleza para, como decía anteriormente, manejar las crisis de su desarrollo
y esperadas y las crisis inesperadas también. Mira que cuando hablamos y retomando el tema del juego, me parece bastante relevante porque hablando de por mí mismo, pues por mi experiencia, yo tengo gratos recuerdos de mi padre y de algunos tíos. Y eran esos tíos bonachones, esos tíos que se tiraban al piso a jugar con nosotros, que se convertían en caballo, que ladraban, que se ponían a nuestro nivel, tanto en la parte física como también emocional, porque jugaban con nosotros y se convertían en niños. Y esos personajes que hicieron parte de nuestra vida y de nuestra infancia son los que más recordamos, sea los que hicieron una gran labor de jugar de esta manera con nosotros, como también los que de alguna manera hicieron daño. Eso nunca se olvida. Es que esta etapa del desarrollo de todo ser humano, que es la niñez, es muy importante contar con ese tipo de experiencias, sobre todo positivas, porque lo que acabas de decir, esas experiencias positivas de juego, de comprensión, de afecto, de amor, de hacer actividades con el papá, con la mamá, de crear, de imaginar, de jugar, de dejar volar la imaginación, de tener esos espacios, es muy importante porque podríamos verlo simplemente como un juego, pero pasa y acontece en el ser humano, como tú lo decías ahora, que esto facilita y permite que el niño pueda tener ese contacto con el adulto que está a cargo de él, con el adulto que lo está orientando, que está acompañándolo en ese proceso de crianza. Pues obviamente todo esto el niño ya como adulto lo va a ayudar a configurar como una mejor persona, porque todas esas experiencias, lo decías ahora, tanto traumáticas como positivas, van a marcar el adulto del hoy. Esto de pronto suena a cliché, pero sin duda nuestro activo más preciado son los niños, ¿no? Qué bueno que tanto los gobiernos como las personas se den cuenta de esta realidad. Bueno, Raúl, pero hay unos conceptos que podemos tener en cuenta acerca de lo que es la crianza humanizada. Sí, claro, vamos a mirar unos fundamentos para tener en cuenta y poder realizar de una manera exitosa lo que es la crianza humanizada. Tú de una manera muy organizada numeraste algunos. Claro que sí, yo quisiera empezar con el primero, que es que el padre debe saber que la experiencia de crianza de su hijo es una relación interhumana, es una relación de contacto, es una relación en la que interviene el padre, la madre y el niño, y los medios también familiares y sociales. Es un asunto que se da en relación inicialmente del papá, la mamá, con este niño, con esta niña, pero también intervienen otros contextos que son los medios familiares y también sociales. A esto me refiero que todo ese proceso que está teniendo el padre con el niño, con la niña, también se ve reforzado por el contacto que tenga con la familia extensa y también con la experiencia educativa en el colegio, donde se pueden reforzar este tipo de aprendizajes que ya el niño está teniendo en su hogar. Bueno, este es el fundamento 1. Hablemos del fundamento 2. Bueno, como segundo punto, los padres deben de procurar algo que me parece muy importante y es un trabajo personal en su autoestima, su autonomía, su libertad a lo largo de este proceso de la crianza de sus hijos. Quiero de pronto poner a manera gráfica un ejemplo de lo que es esto. Cuando tú viajas en avión, antes de despegar el avión, pues sale la azafata, la aeromoza, sobrecargo, como les diga, y da, digámoslo, unas pautas a los pasajeros y les señala las salidas de emergencia, que el pasillo sí tendrá unas luces donde señalará por dónde deben salir en caso de un accidente, y también dice que en caso tal de que el avión se despresurice, o sea, pierda la presión interna y el oxígeno, del techo del avión caen unas máscaras de oxígeno. Y entonces dice,
Si usted va con un niño, primero se pone usted la máscara de oxígeno y después atiende al niño. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tengo que estar yo bien para poder atender al niño. Entonces, por eso mira lo importante de que ese adulto que va a ser responsable de una crianza humanizada debe de haberse trabajado como persona, en su autoestima, en su autonomía, en su libertad. Debe de tener un proceso porque uno no da de lo que no tiene. Es correcto, es necesario que esté bien emocionalmente, tanto física como emocionalmente, porque pues al fin de cuentas esto es lo que va a transmitir, ¿no? Por supuesto. Y somos en este caso ejemplo, y ese es el ejemplo que tienen estos niños a seguir para los adultos que queremos que sean en un futuro. Claro, y uno ayuda al otro a llegar hasta donde uno ha llegado, más allá no. Importante entonces, padres responsables de ese proceso, trabajarse. Bueno, entonces hablemos del concepto 3, que es el éxito y el disfrute de la crianza de nuestros hijos. Mira, este tercer concepto encaja o engancha perfectamente con el segundo, y es que ese éxito y disfrute de la crianza con los hijos está relacionado con el éxito y disfrute que tú tengas como padre o como madre en las otras áreas de tu vida, es decir, en la experiencia conyugal, en la experiencia laboral o de trabajo, en la amistad y en todos esos contextos sociales donde tú te desenvuelvas. Es importante que tú también disfrutes de eso, porque si tú no tienes una buena relación de pareja, si tú no tienes una buena relación laboral o socialmente no interactúas de la mejor manera, pues eso se va a ver reflejado en el proceso de crianza. Entonces, ese éxito y ese disfrute de esa crianza humanizada va a estar relacionada con que el papá, la mamá, también en esos contextos donde se mueve tenga también éxito y disfrute y lo haga de la mejor manera. Muy bien. Raúl, sabes que el cuarto concepto del que tú hablas o del que vas a hablar a continuación, a mí me parece demasiado importante, y es que cada hijo es único, y por lo regular muchos padres tienden a criar a sus hijos en serie, y creo que cometen un error gravísimo, ¿no? Claro, cada hijo tiene unos atributos individuales. Cada niño, cada niña es un mundo aparte, es un mundo con sus particularidades. Entonces, en ese proceso de crianza humanizada, se debe tener en cuenta que lo que me sirvió para este hijo, de pronto no me sirve para el otro hijo o para la otra hija. Entonces, hay que tener en cuenta esas particularidades, esas individualidades y esa esencia que tiene cada niño, cada niña como un ser individual que es. Como se dice coloquialmente, cada cabeza es un mundo, ¿no? Total, claro que sí. Y eso es importante entonces tenerlo en este cuarto punto. Bueno, y sin duda es necesario conocer a nuestros niños y también saberlos identificar en sus edades. Y hay algo importante y que dialogamos ahora. Sí, es que hay que tener en cuenta que de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño, pues tiene unas necesidades y condiciones distintas. Es decir, yo no puedo tratar de la misma manera a un niño de 8 años como a uno de 5 o como a un niño de 2 años. Tú ponías ahorita unos ejemplos muy interesantes en tus consultas. Se encuentra uno con lo siguiente en consultas de orientación familiar, y es que la mamá por lo general habla de que es que mi niño o mi bebé, habla mi bebé, todavía se orina en la cama o mi bebé hace pataleta y bueno, uno pregunta ¿cuánto tiene tu bebé? No, 6 años, 7 años. Entonces hay que hacer una devolución ahí muy pertinente, y es que un bebé es de 0 a 11 meses, ya cuando tiene 1 año es un niño de 1 año, un niño de 2 años, está todavía muy pequeño pero ya es un niño. Y hay que tratar a los niños y orientarlos acorde a la edad que tienen, al proceso de desarrollo que tienen. Entonces allí entra el lenguaje, la gestualidad y la manera como yo voy a orientar a ese niño de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra y de acuerdo a esas crisis propias de su etapa de desarrollo. Raúl, ingredientes imprescindibles en la crianza de un hijo: el amor y la ternura. Total, como sexto punto miremos eso que acabas de decir y que son componentes muy importantes en una crianza humanizada, el amor y la ternura. Mira, hay un concepto muy bonito que dice de la siguiente manera: amar es educar. El proceso de crianza y de crianza humanizada
debe estar mediado, debe estar atravesado todo por el amor y la ternura. Y yo quisiera que hiciéramos como, ampliáramos este concepto porque el amor es lo que nutre una relación y lo que construye un vínculo. Y la ternura es la que permite que haya un contacto interhumano, como lo decía ahora, y que no solamente sea un rol que yo estoy cumpliendo. Y no equivocar los conceptos. Cuando hablamos de amar es educar, allí participa la corrección, hay que corregir. Por supuesto, es que amar implica conocimiento, amar implica esa relación con el otro que yo estoy educando, en este caso el hijo, la hija, y es contemplar todos los matices que tiene el amor, porque el amor también corrige, como tú lo acabas de decir, el amor Enseñar pautas, orienta, respeto. marca pautas, enseña respeto, enseña la aceptación del otro como un legítimo otro, que me encanta ese concepto, ver al otro como un legítimo otro. Entonces, en ese proceso del amor y la ternura como ingrediente o como ingrediente indispensable en la crianza, hablamos de la biología del amor, concepto también de Humberto Maturana, sabio chileno. Esa biología del amor que nos dice que toda relación interhumana de padres e hijos, de pareja, de amigos, debe estar mediada por ese amor, porque los seres humanos ante todo somos emocionales. Pero han querido vendernos un concepto de racionalidad y principalmente, como lo dice, somos emocionales y reaccionamos a las emociones. Sí, es así. Somos seres emotivos o emocionales, nos mueven las emociones y obviamente empezamos a construir ese espacio de racionalidad. Yo diría que es importante aprender de lo que es la inteligencia emocional para que podamos tramitar de una manera adecuada todas estas emociones que nos constituyen, que nos configuran, y ahí entra también lo que es el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades y dentro de ese lenguaje yo puedo expresarme hacia el otro con amor. Con el lenguaje y con la palabra yo también puedo acariciar por medio de la ternura. Entonces, quisiera también hacer ahí una precisión con respecto a lo que es la ternura, porque muchas veces cuando estamos relacionados con niños, creemos que hablarle con ternura es decirle chichi, el bebé, y cómo está, y no sé, ¿cierto? Utilizar Tendemos a caricaturizar el lenguaje de alguna manera. Exacto. Caricaturizamos el lenguaje, como tú dices, y pensamos que por el hecho de hablar de esa manera estamos siendo tiernos, pero podemos ser tiernos hablando claramente. Lo que va a marcar la ternura en ese relacionarnos verbalmente con el niño, con la niña, sea un bebé o un niño de 3 o 4 o 5 años, es el acento, es la dulzura, la calidez con que nos dirigimos. Pero mira qué tan importante cuando hablas de lenguaje, Raúl, porque tal vez erróneamente los padres, de pronto por falta de conocimiento, tienden a colocar nombres distintos, sobre todo a la parte genital, poniendo nombres completamente diferentes para referirse a ello, y creo que tal vez están cometiendo un grave error en este caso. Bueno, en ese proceso de crianza humanizada y tocando el tema del lenguaje y la manera como nos comunicamos con los niños, niñas, es muy importante lo que dices. Obvio, cuando hablamos de la sexualidad, cuando hablamos de temas que estamos direccionando y encauzando al niño en su desarrollo, debemos de ser claros, teniendo en cuenta la edad y la etapa de desarrollo que tiene el niño, pero sí, cuando nos referimos en la educación sexual y nos vamos a referir de los órganos genitales, es decirlo con el nombre que es para que el niño vaya creciendo con ese concepto claro y acorde, vuelvo y repito, a la edad. Pero sí, no es utilizar nombres sustitutivos que pueden sonar graciosos o que pueden sonar de pronto distorsionados. Es decir, si vamos a referirnos al pene, a la vagina y a todo eso, utilizar el nombre que es para ir formando esa claridad en el niño. Pero también esto puede pasar, Raúl, porque en nuestros tiempos lamentablemente vemos niños criando niños. Sí, es un fenómeno que podemos ver por padres que trabajan, por padres que no están
el suficiente tiempo con los hijos, entonces le toca a los hermanitos mayores asumir un rol que es otro asunto también muy importante para tener en cuenta en el desarrollo pues, de las familias y de los niños. O incluso padres que se pueden considerar, pues ya no niños, pero sí adolescentes o tempranos adolescentes criando niños. También es un fenómeno que se ve en nuestros tiempos. Claro que sí. También hablamos de un concepto que sin duda no podemos dejar de tocar y es de qué manera los padres pueden llegar a violentar a sus hijos. Este es en este caso el número 8. Sí, los padres de muchas formas pueden llegar a violentar a los hijos con su comportamiento y hay que tener en cuenta que muchas veces este concepto es muy importante. Las familias tienden a repetirse. ¿Eso qué quiere decir? Que de la manera como tú fuiste educado, criado, tú tiendes a repetir lo mismo con tus hijos. O tienden a ir al otro extremo también. O irse Cuando al otro dicen, extremo, claro, no por voy a hacer supuesto. lo que hicieron conmigo y al querer hacer algo bueno también terminan haciendo daño. Claro, es allí donde los padres, papá y mamá, deben de tener en cuenta eso, que el hecho de repetir, porque a mí me criaron con rejo, con palo o con castigos físicos y estoy aquí y soy lo que soy gracias a eso, el repetir ese modelo que no está contemplado en la crianza humanizada, sino en la crianza tradicional, eso lo que genera en los niños es mm, una serie de comportamientos que van a generarle daño al niño a nivel emocional Y porque y a como nivel decíamos psicológico. ahorita, Raúl, la misma fórmula no aplica para todos. Pues sí, la misma fórmula no aplica para todos y sobre todo esos modelos de crianza tradicionales que hacían énfasis en el sometimiento, en el autoritarismo, en el castigo físico. Entonces eso de alguna forma es devastador y lexivo porque genera daños en el desarrollo integral del niño. Como también es devastador ser totalmente permisivos. Es algo que también hace mucho daño. Los extremos, los extremos son dañinos. Y en Mira que este cuando, proceso, disculpa, y en este proceso pues hay que tener en cuenta que hay que buscar el camino del medio, hay que buscar el equilibrio y dentro de la crianza humanizada pues nos permite eso. mira Raúl, que cuando hablamos de cómo se puede llegar a violentar, recordamos frases de que la letra entra con sangre o el rejo, ¿te recuerdas? Que eran conceptos muy usados por nuestros padres y abuelos. Pero yo, por ejemplo, quiero exponer lo siguiente. ¿Recuerdas que cuando éramos niños de pronto los adultos estaban teniendo algún tema de conversación y uno interrumpía y la forma en que o la reacción de nuestros padres era apártate o guarda silencio que están hablando los adultos y de alguna manera nos violentaban porque yo creo que no nos estaban reconociendo como ese otro. Era digamos, un sistema que tenían de crianza tradicional y era que se pensaba que un niño no podía interferir en una conversación de unos adultos y la mejor forma era de pronto mirarlo de cierta manera despectiva o regañarlo. Está bien que uno ponga límites, listo, están hablando dos adultos, se le hace una devolución al niño que cuando los adultos hablan, pues él puede participar, pero espera, pero lo hace de una manera adecuada. Entonces no es violentar al niño y decirle que usted se calla porque estamos hablando, son adultos, no, hay que incluir al niño, simplemente ponerle límites y orientar ese proceso donde el niño quiso de pronto participar y hablar en ese momento donde dos adultos estaban departiendo. Entonces sí pasaba en la crianza tradicional. Eso era descalificado el niño, era regañado y hasta a veces cuando se iba a la visita pues le daban una pela como se dice o lo castigaban físicamente. Sí, había un castigo físico, eso tocó mucho, yo creo que en todo el mundo prácticamente. Es importante tener en cuenta esto y es que la relación entre padres e hijos en realidad debe ser esa. O sea, yo soy tu papá o en este caso, o soy tu mamá. Tiende a escucharse mucho de que no, es que mi padre o mi madre es mi mejor amiga o mi mejor amigo y yo creo que ahí también hay un error, Raúl. Claro, mira, hay otro aspecto ya finalizando
Y es que los niños aprenden de modelos que les dan los padres y los maestros también. Entonces hay que tener en cuenta que el papá, mamá o el adulto responsable, el maestro, son modelos en este proceso de formación del niño. Entonces hay que tener en cuenta también, como hablamos ahora, la clase de persona, la clase de hombre, la clase de ser humano que eres, porque el niño se está fijando en ti. Entonces hay cosas como estas. Le enseñamos al niño a que no mienta. Le enseñamos al niño a que diga la verdad, que sea honesto. Pero resulta que llega a la casa un cobrador a preguntar por el papá o por la mamá y le dice al niño, diga que yo no estoy. Y el niño sale y dice que no está. Entonces mira que hay una contrariedad en lo que le estoy enseñando de que sea honesto y que diga la verdad, pero le estoy diciendo que mienta, que yo no estoy. Es un doble mensaje que eso dentro de la crianza humanizada no se debe dar. Bueno, Raúl, hablamos de varios conceptos, pero hay un tema que yo quisiera preguntarte. Hoy día está muy de moda el bullying. Yo en mis tiempos de colegio, no escuché el bullying. Y la verdad es que no recuerdo haber sufrido bullying. A lo mejor no lo recuerdo, tal vez lo hicieron y pues no estaba identificado. ¿Por qué hoy sale más a flote el asunto del bullying? Hay varios aspectos. Mira, primero que todo, tal vez sucedía, pero no tenía el nombre de bullying, ni como le dicen en España y en algunas partes de Latinoamérica, matoneo. Pero sí ha habido, porque no sé si te acuerdas, por ejemplo, lo del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, una serie pues que casi todos crecimos escuchándola, viéndola, perdón, y en Latinoamérica y en muchas partes. Y tú ves que, por ejemplo, estos niños que estudiaban en la escuelita ahí del Chavo del Ocho. Y disculpa, era una serie, en verdad era violenta. Sí, pero mira que O sea, el es lo nivel que de... llamamos humor blanco, pero era violento porque pues uno veía cómo doña Florinda golpeaba a don Ramón y cómo se golpeaban entre ellos. Y don Ramón golpeando al chavo Al que era un chavo. niño. Claro, pero entonces, volviendo al tema, sin desviarnos, sí había bullying, pero no con el nombre de bullying ni matoneo, sino había un maltrato, un abuso entre pares, entre niños. Entonces, te citaba el caso del chavo porque es que en la escuelita a Ñoño le decían gordo o cachetes de marrana o, en fin, utilizaban apodos despectivos. Nos parecía chistoso cuando veíamos ese programa, pero mira que es una forma de bullying, es una forma de abuso, es una forma de, de gozarse los defectos del otro. Era donde hablábamos de la corporalidad. ¿Qué tan importante es dentro de la crianza humanizada uno enseñarle al niño, a la niña, el respeto por su corporalidad, el respeto por su cuerpo y el cuerpo del otro? Este asunto ayuda al niño y a la niña a aceptarse, a amarse, y también se previenen abusos. Pero también gran culpa la tiene la industria, Raúl, porque nos venden unos cuerpos ideales y eso es lo que de pronto lleva a que se generen este tipo de burlas. Por eso hay que tratarlo y trabajarlo en la crianza humanizada con los niños, con las niñas, el valor, la aceptación de su corporalidad que hace parte de su ser. Entonces mira que si eso se hace desde este proceso de crianza humanizada, fácilmente van a tener argumentos y herramientas para no dejarse apabullar de alguna manera por el sistema, por los otros niños que de pronto sean abusadores porque han sufrido abuso también en sus hogares. Entonces, estos son los conceptos importantes de la crianza humanizada. Aquí es importante tener en cuenta también que descubran en verdad el verdadero concepto de belleza, porque es que si vemos a través de la historia cómo ha ido variando el concepto de belleza, ¿no? Claro, pero como te decía, es desde el hogar, desde esa relación de padres con hijos, que se construye una autoestima sana, una percepción del cuerpo sano, una aceptación del ser, del cuerpo, de todo lo que conlleva los autoesquemas, que es la autoaceptación, la autoeficacia, la autoimagen. Entonces creo que desde la crianza humanizada se pueden lograr estos procesos para que tanto el niño como la niña puedan ser unos adultos sanos, unos adultos con la capacidad de interactuar con el otro, de aceptar al otro y de sentirse realizados como seres humanos.
yo quisiera como ir concluyendo el tema, pues diciendo que todo lo que hemos tratado acerca de la crianza humanizada, podríamos rescatar estos conceptos. Es el primer acuerdo de paz. La crianza humanizada es el primer acuerdo de paz. Es la esperanza que se tiene para que el próximo siglo de los adultos que vienen, de los adultos de entonces, hablen, actúen y defiendan la libertad, la dignidad, la democracia tan añorada en estos momentos y en estos tiempos de cambio, donde vemos tantas crisis a nivel mundial y tantas situaciones difíciles, tantas guerras. Creo que el sembrar desde la crianza humanizada todos estos conceptos de amor, de paz, de aceptación, de autoaceptación, de ver al otro como un legítimo otro, pues van a generar una generación de adultos sanos, de adultos más incluyentes, ¿sí? Que acepten al otro, se acepten a sí mismos y acepten al otro. Claro, esa es la idea y ese es, digámoslo, el primer acuerdo y uno de los frutos de este método de crianza, la crianza humanizada. Yo quisiera regalar unas bibliografías acerca del tema que hemos abordado hoy. Pero antes hay esperanza, Raúl. Se ven cambios importantes. Claro, y por eso es que debemos de trabajar, para que los padres, las madres, me refiero, de hoy en día, puedan implementar todos estos conceptos, principios de la crianza humanizada, para que podamos ver, vuelvo y repito, una generación de paz, una generación de esperanza, una generación de adultos que actúen y defiendan la libertad. Así es. Quisiera regalar, como te decía, una bibliografía y bueno, el primero es un libro que se llama Los chicos no lloran, es de Editorial Paidós. El autor es Asker Ross, Paidós 1991. Hay también otro libro muy interesante que se llama Amor y Juego, es de Humberto Maturana y Bender Soler, de Editorial Santiago de Chile. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva, Santiago de Chile. Está otro libro muy interesante que se llama El dolor invisible de la infancia, Buenos Aires, Editorial Paidós. El niño sano, Editorial Panamericana, Bogotá, 2005. Y El arte de la crianza y puericultura, Editorial Panamericana. Bueno, muy bien, amigos, llegamos entonces ya al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego, Raúl. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.